Latina, 990, La Poderosa. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición sabatina de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina, La Poderosa. ¿Cómo están, amigas y amigos? Hoy día, sábado 10 de febrero del año 2018, realmente un sábado todavía caluroso, y bueno, y también se vienen ya, hay que hacer las compras, los útiles escolares, es la preocupación de los padres de familia en estos momentos, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros estamos acá para tratar de que ustedes se relajen un poco, también con los temas jurídicos, porque los temas jurídicos, como todos sabemos, son temas de vital importancia, porque hay que conocer la ley, hay que saberla interpretar y sobre todo respetarla y hacer respetar las leyes y los derechos humanos de todas las personas. Y yo creo que ese es el objetivo fundamental, generar conciencia jurídica, ¿no?, en nuestro país, entre todos ustedes, amigas y amigos. Bienvenidos. Ángel Ruiz Maldonado les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos una nueva, la programación sigue siendo la misma, pero con un nuevo estilo. Inauguramos el día de hoy los talleres jurídicos radiales, aquí en Latina, La Poderosa, de nuestra programación, con el primer taller que se ha dado en denominar de Derecho Penal Económico y de la Empresa, ¿no? Y aquí tenemos justamente a nuestros invitados especiales, que son Merley Friorelli, Etken Olivera. Merley Friorelli Etken Olivera, ella es abogada, ¿no?, y tiene también un interesante currículum, hoja de vida, ¿no? Tiene aquí, por decir, para grosso modo, amigas y amigos, ¿no?, como carta de presentación, que ella es egresada de maestría con mención en Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido becada para la Universidad de Leipzig en Alemania, ha estado también estudiando allá la doctora, y está llevándose en estos momentos su doctorado, ¿no? Aquí bastante joven realmente, doña Merley Friorelli Etken Olivera, que está con nosotros. Ella tiene un currículo muy importante, muy interesante, bastante extenso, pero en realidad también ha tenido una tesis muy interesante sobre delitos de lesa humanidad, sus fundamentos filosóficos, políticos, criminales y dogmáticos de la aplicación del Estatuto de Roma. Bueno, en realidad es una estudiosa la doctora Friorelli, a pesar de su juventud, de todos estos temas jurídicos y de la defensa de los derechos humanos, y el día de hoy la tenemos con nosotros, y bueno, le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los oyentes. En principio, agradecer la oportunidad a todos ustedes que nos dan como miembros de un taller académico de San Marcos de poder estar en estos espacios y poder brindar nuestra opinión respecto de algunos temas jurídicos y relevantes para nuestra sociedad. Bienvenida, doctora. Y está también con nosotros don Ronnie Brian Santillán Rodríguez. Él es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y además es una cosa muy importante, él es el actual coordinador general del Taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En fin, también ha tenido estudios en idiomas, del italiano a nivel avanzado, el francés también y el inglés, ¿no? Lo mismo que la doctora, también el idioma alemán, ¿no?, la doctora Merley, ¿no?, y el francés, ¿no, doctora? También caramba, aquí hablan, me dejan chiquito, ya la justa hablo el castellano. Bueno, y la verdad es que, fíjese, esa juventud que viene, ¿no?, que tenga ese bagaje, esa cultura. Y don Brian, joven
bueno, ya egresado de abogado, don Ronnie Brian Santillán Rodríguez, ¿no? También ha llevado diplomados, ha tenido participación en muchos debates importantes, en encuentros nacionales, ha sido ponente también, ¿no? Y también participa en una publicación del Centro Federado. En fin, también es organizador de cursos. En realidad realmente tiene una experiencia muy importante y también trabaja en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Don Brian, bienvenido a nuestra programación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes. Se saluda la iniciativa de este primer taller jurídico. Agradecimiento especial a la autora, a la Radio Latina y como no a Cristian. En ese conversatorio esperemos contribuir con lo poco que podemos saber a que se diluyan algunos temas, obviamente desde nuestro modesto punto de vista, pero siempre con algún sustento jurídico. Gracias. Bueno, antes de darle pase y por supuesto saludar formalmente a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos, ¿no? Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes. Así, antes de darle el pase y también darle el saludo a nuestros ya que son titulares panelistas, ¿no? El licenciado Enrique Ledesma Azaña, ¿no? Y también nuestro ya conocido François Rojas Enostroza, que también está con nosotros. Muy buenas tardes. Y también a nuestro ingeniero de sonidos. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes. Cara conocida, me parece. Ya bueno. El ingeniero Santos Quintín Mantilla Sandoval. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Quisiéramos empezar la programación para nuestros radioescuchas que conozcan en qué consiste un taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa que iniciamos el día de hoy. ¿Qué es? Agradecemos la pregunta y en términos así bastante simples, un taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa es un taller especializado que cuenta tanto con miembros de pregrado como de posgrados de distintas universidades del Perú. Básicamente, las personas que estudian el derecho penal habrán dado cuenta que existe un fenómeno que el cual, dada la criminalidad que se está originando en esta época, en este contexto histórico, hace reflexionar sobre la situación de algunas figuras jurídicas penales clásicas que ahora entran en debate. Entran en debate precisamente porque temas como el lavado de activos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la criminalidad organizada, han hecho que este derecho penal, llamámoslo así clásico, sea ciertamente quizá hasta ineficiente frente a su lucha. Una clara muestra de ello es que actualmente son muy pocas las personas, por no decir que creo que no hay ninguna, que ha sido condenada por delito de lavado de activos. En ese caso, una pregunta que viene casi en automático es ponernos a decir, vamos, ¿el derecho penal está haciendo lo suficiente para poder combatir y poder sancionar este tipo de conductas? ¿O es que simplemente la vamos a dejar estancada como tal? En ese sentido, frente a esa inquietud, es que nosotros como un grupo de estudiantes hemos decidido no solamente estudiar, sino porque también proponer algunas propuestas a fin de poder viabilizarnos y hacer que la lucha contra este tipo de delitos sea cada vez más eficiente. Es un taller, nos reunimos todos los sábados ciertamente, discutimos temas vinculados a lo que es el derecho penal económico, llámese delitos financieros, tributarios, aduaneros, criminalidad organizada, lavado de activos, etc. Y la finalidad es eso, sin fines de lucro, únicamente es abierta al público. Cualquier persona que desea discutir sobre estos temas, únicamente nos hace contacto a través de nuestro fanpage, Taller de Derecho Penal Económico, y se les puede venir a escuchar, inclusive a dar una ponencia, etcétera. Dejamos a nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, para allá asuma la dirección de este taller. Doctora. Mira, qué interesante escuchar a Ronnie. Él pregunta, bueno, ¿qué efectividad ha tenido las leyes de lavado de activos actualmente? Pues en realidad, como todos sabemos, son muy pocos los que se les ha condenado por lavado de activos, pero eso tiene su explicación. Y la explicación es que esto, aun cuando ya tiene varios años, sigue siendo un tema relativamente nuevo y que incluso ha merecido un pleno casatorio. Hace poco, el año pasado, ha merecido un pleno casatorio porque la casación 92 fue duramente criticada por los fiscales que opinaban que ellos tenían una valla muy alta para demostrar el delito de lavado de activos y que esa casación no les permitía poder condenar sobre lavado de activos a las personas. El argumento del fiscal que había realizado esa sentencia, uno de los vocales que había realizado esa sentencia, lo que decía era, bueno,
lo que se está haciendo actualmente con el tema del lavado de activos es prácticamente sancionar a todas aquellas personas que tienen un patrimonio económico. Es decir, hay un desbalance patrimonial y ya tú empiezas a investigarlo sobre el lavado de activos. Muy bien. Entonces acá hay conflictos. Se han venido dando durante todos estos años, han venido habiendo problemas para determinar la sanción sobre el lavado de activos, porque los jueces y los fiscales, y sobre todo los jueces, pedían que se demuestre el delito previo, ¿no? Porque, o sea, decían, si yo no tengo la seguridad, yo no puedo condenar en base a suposiciones. Y en realidad, lo que se estaría haciendo con el lavado de activos es sancionando en base a suposiciones, porque tú no vas a determinar nunca cuál es el delito previo, no lo vas a determinar fehacientemente, lo vas a relacionar. Entonces, siempre el lavado de activos va a ser en base a delito previo. Hasta ahora hay a nivel mundial, incluso, hay muchísima, como es un delito muy complejo, hay opiniones muy enfrentadas sobre este tema. Hay opiniones muy enfrentadas porque hay unos que dicen esto va a ser efectivo realmente, va a ser efectivo a nivel mundial poner todo este sistema en lucha para que los resultados sean pocos. ¿Hasta qué punto? ¿No? Es lo que se dice. Ahora, acá por lo menos en Perú se ha facilitado con este casatorio, se ha facilitado de tal manera que ya no hay esas barreras, como se dice, tan altas, esas vallas tan altas como decían los fiscales para demostrar el lavado de activos. El otro problema que se tiene es que al no demostrarse el delito previo, y lo decía un fiscal ahí, claro, si tú lo sancionas por lavado de activos, que es la parte penal, ya no necesitarías sancionarlo por el delito previo. Claro, pero es que el simple hecho de tener un lavado de activos es una sanción tan fuerte, es una sanción penal tan fuerte, que, Dios mío, o sea, lo vas a penar por el delito previo y también por lavado de activos. No sé, el lavado de activos, la sanción de lavado de activos del Perú es una de las más fuertes del mundo que yo tenga conocimiento. Por ejemplo, en España el lavado de activos tiene una sanción penal de 6 meses a 6 años. Y en Perú es mínimo de 8 años y máximo de 15. O sea, el máximo de España no llega ni al mínimo de Perú. ¿Por qué esa discrepancia? Cuando se supone que además es un delito que a nivel mundial se está haciendo con determinados cánones que deben ser homogéneos, ¿no? Sin embargo, acá siempre nos excedemos. Doctora, quisiera ya nuestros invitados que nos den más o menos cómo perciben y cómo interpretan lo que está usted exponiendo, ¿no? Claro, entonces todo eso es relativo a... No, te deja un poco en la incertidumbre, ¿no? Te deja en la incertidumbre, una confusión, no hay mucha seguridad. Y entonces yo les pregunto a ustedes, a ti como abogada joven, a ti como egresado de la carrera de Derecho, ¿no? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema de lavado de activos? Merly Friolelli, Edken Olivera y Rodney Brian Santillán Rodríguez. ¿Cuál es su opinión? A ver, nos hemos tocado con varios temas ahorita sobre lavado de activos, el por qué en principio la preocupación internacional, mundial, por qué nuestra preocupación como Estado en sancionar este tipo de conductas y al grado de cuál sería la garantía que se ofrece en una lucha eficaz contra el lavado de activos. El lavado de activos se reprocha inicialmente porque provenía de actividades criminales graves como el tema del tráfico ilícito de drogas. Posteriormente ya se amplía este delito a otro catálogo de delitos en Palermo, como es el tema de delitos que están sancionados con una pena mayor a 4 años, delitos graves, están lo que es este tema de corrupción de funcionarios, lo que es tema de la criminalidad organizada y el favorecimiento al terrorismo.
¿Por qué la preocupación de la comunidad internacional en sancionar este tipo de delitos? Porque estos delitos graves, como el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, daban mucha acervo económico a las actividades de estas actividades ilegales, que permitían que estas organizaciones criminales se refinancien a través de sus actividades ilícitas y puedan impulsar nuevas actividades ilícitas y puedan generarse ya no solo una criminalidad pequeña, sino hacer una criminalidad grande. ¿Cómo llega, cómo lo recepcionamos nosotros en nuestro ordenamiento jurídico? Inicialmente a partir de Viena. ¿Cómo lo estamos recepcionando actualmente nosotros? Ya no es a partir de Viena, ya no es a partir de Palermo, nosotros lo estamos recepcionando a partir de del modelo reglamento de la CICAT, que es mucho más intervencionista, que es quizás un poco más abierto a otros delitos, como delitos que tengan la capacidad de generar una ganancia ilegal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podríamos interpretar? Lo que el Pleno Casatorio respecto del lavado de activos nos dice es que nosotros vamos a interpretar únicamente, dice nuestra norma rectora, que va a ser este reglamento modelo de la CICAT. Pero un pleno casatorio, yo me pregunto nada más, si un pleno casatorio tiene la potestad legal de invalidar un convenio internacional, yo creo que no. Yo creo que en ese aspecto nosotros podríamos evaluar o analizar que si ese convenio o ese reglamento te dice es cualquier otro delito con capacidad de generar actividad, temas económicos, tienen que inicialmente llamarse a la atención respecto de qué otro delito podría ser. Tiene que mínimamente ser un delito grave. ¿Y para qué? ¿Cómo interpreto yo como juez o cómo interpreto yo como fiscal qué delito grave yo voy a investigar como un delito previo o como una actividad criminal previa? Porque ya no hablamos de delitos, sino ahora hablamos de actividades criminales. Yo pienso que sí deberíamos de interpretar los demás tratados, porque un tratado a nivel internacional o un derecho internacional de los tratados, uno no puede ser por encima del otro, todos tienen vigencia. A ver, Merly, justamente, yendo a eso, justamente en ese pleno casatorio, ya que estamos hablando de este tema, ¿no? En ese pleno casatorio, lo que defendía el vocal que defendía su sentencia, su resolución, lo que decía era, porque se trataba de un fraude a la administración de personas jurídicas. Este fraude a la administración de personas jurídicas creo que no tenía una sanción de más de 3 años, si no me equivoco, y decía, no es un delito grave. Entonces, si nosotros leemos el decreto legislativo 1106, que es la sanción penal, lo que te habla y te menciona expresamente son el delito de corrupción, el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la trata de blancas, la extorsión, etcétera. Es decir, delitos graves cometidos por organizaciones criminales. Entonces, el vocal decía, yo no puedo poner al fraude a la administración de personas jurídicas dentro de el término y otro capaz de generar ganancias ilegales, porque no estaría dentro de otro capaz de generar ganancias ilegales, porque no lo consideraba él como un delito grave. Sin embargo, en el pleno casatorio lo que se ha hecho es determinar que el fraude a la administración de personas jurídicas sí va como un lavado de activos, ¿no? Eso es justamente lo que se ha hecho, pero tratando de decir de manera expresa, de manera tácita en ese pleno casatorio, que los demás tratados no tendrían validez jurídica dentro de nuestro ordenamiento interno, lo cual en realidad es un poco peligroso, porque a nivel internacional, ¿cuál es la seguridad que nosotros como país ofrecemos a los demás estados cuando nos comprometemos en un convenio o un tratado internacional, ¿no? Rodney Bryan, tu enfoque. En un primer momento, pienso yo que tenemos que centralizar un poco el tema sobre qué tipo de delincuentes y sobre qué tipo de delito es que pretendemos enfrentarnos. Necesariamente el delito de lavado de activos tiene su origen, como ya lo mencionaba Merly, en la lucha contra el narcotráfico, que se obtienen grandes cantidades de dinero y estas necesariamente tienen que ser lavadas a fin de ser insertadas. Pregunta muy simple, muy básica que cae. ¿Esta actividad lesiona la economía de un país? Pues claro, evidentemente. Cuando se habla si efectivamente el delito previo tiene o no tiene que ser grave, hablamos de una gravedad, que sea una gravedad en base a magnitud. Me pregunto, lesiones, atentado contra la vida, o necesariamente que sea una licitud económica. Pregunta muy simple, porque el fraude en la administración de personas jurídicas ciertamente no tiene tanto reproche social, pero por ese tipo de conducta sí se puede afectar grande cantidad de dinero.
y como tanto, estas sí podrían ser lavadas y sí podrían tener cierta, digamos, lesividad. Otro tema muy importante creo yo también que se podría tocar en cuanto a la relación del delito de lavado de activos es sobre este tema. Parece ser que nunca se van a poner de acuerdo sobre si necesariamente se requiere o no la probanza del delito previo. Se está comentando muy bien lo que decía la doctora y lo que decía Merle, que si se tiene o no que probar ese delito. Desde mi punto de vista, pienso yo que el Pleno sí es acertado en ese punto, porque no hace falta acreditar mediante una sentencia o de forma fehaciente que existió un delito previo. Lo digo por una simple razón, porque una persona al momento de cometer un delito, evidentemente va a tener todas las precauciones a fin de ocultar ello. No obstante, si esa persona quiere lavar ese delito, necesariamente va a tener que recurrir a figuras legales que son lícitas. Llámese compras, llámese transferencias bancarias, etcétera, y mediante ese tipo de actividades es que sí se van a poder detectar. No obstante, la actividad ilícita como es el narcotráfico tiene un contexto de comisión totalmente distinto que va a ser mucho más la probanza, estando ante dos supuestos. Existe un delito de lavados y existe un delito que se oculta. Ya, fíjate la incoherencia de las normas, ¿eh? Un fraude a la administración de personas jurídicas que no tiene 3 años de sanción penal, creo que es no más de 3 años de sanción penal, y sin embargo, aquel que comete lavado de activos que no es el mismo que cometió el delito previo, porque tú no debes relacionar siempre y decir que el que cometió el delito previo es el que va a cometer el lavado de activos, porque si no sería lo que se denomina un autolavado, ¿no es cierto? Entonces, este no es que esté haciendo un autolavado, sino el que ha cometido el delito de lavado de activos. Este cometió el delito previo y este con el dinero producto de este delito lo sacó al extranjero, digamos, cometiendo el lavado de activos. Entonces, este que le van a dar 3 años de prisión como máximo y a este le van a dar mínimo 8. O sea, al que cometió el delito previo le van a dar 3 como máximo y a este le van a dar mínimo 8. Entonces, es una incoherencia de la norma. ¿Cómo puedes tú sancionar más al derivado de ese delito? Entonces, hay cosas que no encajan, ¿no, doctora? Claro. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Si me diputados? permite darle una respuesta muy modesta y tratando de aproximarme, es que son dos figuras totalmente distintas. Por ejemplo, el delito de fraude a la administración de personas jurídicas, en sí lo que protege, desde ya un punto de vista dogmático, es, digamos, el patrimonio de la empresa como tal, que no podría ser una lesividad a tal magnitud, digamos, de repercusión social. No obstante que el delito de lavado de activos pretende proteger algo mucho más genérico, hablándolo sin necesidad de estar entrando mucho en detalle, como bien podría ser el ordenamiento económico, que es algo mucho más genérico y es una conducta que tiene una mayor lesividad. De ahí que a lo mejor pueda venir en cuanto al quantum de la pena, ¿no? 3 años, 8 años, no tanto incoherencia, sino más que todo a nivel de reprochabilidad del tipo de conductas. Claro, mira, tanto es así que hay un abogado penalista, lo acabo de leer justamente, es un abogado penalista español, y dice, porque las normas son internacionales, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en unos países hay menor sanción, en otros países como en el Perú nos caracterizamos por poner las sanciones más graves, y lo que dice este abogado penalista es, claro, el lavado de activos son 3 delitos casi en todo el mundo. O sea, uno es el delito aquel que utiliza, adquiere, posee bienes, efectos o ganancias, ¿no? Con el objeto de guardarlos, ¿no? Con el objeto de evitar su descubrimiento. Exactamente. Entonces, dice, bueno, entonces llegamos al absurdo, dice el abogado penalista, en que yo me voy a la casa de una persona que ha cometido un delito, que yo lo conozco, ha cometido un delito, y yo utilizo un delito que le ha dado ganancias ilegales, y yo utilizo su piscina. Entonces todo aquel que utiliza bienes, efectos o ganancias, ¿no es cierto?, que tiene un origen ilícito, estaría cometiendo lavado de activos. Entonces yo estaría cometiendo lavado de activos porque utilicé la piscina de aquel que cometió, porque la invitaron a su casa y usted, bueno, también está haciendo. Esas son todas las incoherencias que van saliendo en el camino, ¿no es cierto?, y que generan estos debates que no acaban sobre este tema del lavado de activos. ¿Por qué? Por la magnitud que tiene mundialmente, ¿no? Y la importancia, y sobre todo por la reputación
porque una persona a la cual se le denuncia por lavado de activos Se desacredita se desacredita terriblemente, totalmente, ¿no? Claro. Se desacredita totalmente. Y acá, por ejemplo, ya vamos a ir a la norma, específicamente a la 020, y por acá ustedes... Sí, formularon también algunas preguntas puntuales, ¿no, doctora? Sí. Malo Por creo que la ejemplo, van a hacer. y me gustaría que me den su opinión. Hay en el reglamento de la ley 27693, hay el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria, que ya está contenida en la 1249, esto lo que hace es reglamentarla, y está el congelamiento de fondos de parte de la UIF. Me gustaría su opinión respecto al congelamiento de los fondos en relación con poder levantar el secreto bancario de la reserva tributaria. A ver, Merly. A ver, lo que he podido observar de la norma que reglamenta el funcionamiento de la UIF es respecto al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, guarda las garantías que guardaría un proceso penal, porque lo tienen que necesariamente pedir a un juez penal para que se levante este secreto y esta reserva tributaria. ¿Que es más ágil, más rápido que un proceso penal? Sí. ¿Guarda una garantía? Sí. ¿Tiene algún símil? Sí. ¿Es en mérito a una investigación o el conocimiento de algún reporte de operación sospechosa? Y en el tema penal es en mérito a una investigación penal. ¿Cuál es el problema con el congelamiento de una cuenta? El problema que viene en el congelamiento de una cuenta es que la UIF lo hace de oficio. Eso no podría, por ejemplo, suceder en el marco de una investigación penal, porque justamente es eso, tendría que haber una investigación penal para que haya un congelamiento de cuenta. En el cambio en la UIF sí hay un congelamiento de la cuenta. Lo que sucede, en todo caso, lo que habría de haber un llamamiento ya a los jueces penales es a la evaluación de esta medida que realiza la UIF, porque una vez que se hace el congelamiento de la cuenta, la UIF cuenta con 24 horas aproximadamente para que pueda ir al juez penal y que el juez penal le convalide o no le convalide la medida. Es muy probable que el juez penal le convalide la medida, porque la UIF va a hacer este tipo de solicitudes en razón a que se le ha reportado alguna operación sospechosa con determinado acervo documentario y con determinadas material probatorio que le permita hacer este tipo de pedidos, llamamientos al Poder Judicial. Se ha criticado, disculpe doctora, a propósito de anteriores programaciones, se referían a las famosas 24 horas, que era un tiempo demasiado corto, ¿no? No, pero, eso es para comunicar las operaciones sospechosas por parte claro, del pero sujeto justamente la interpretación acá de Ronnie tiene otra interpretación, ¿no? De ese tema, que no es precisamente, no, Ronnie, tú mismo. Sí, en sí que, bueno, ese tema quien tiene una interpretación distinta es Merly, pero básicamente para hacer la diferencia es lo siguiente, ¿no? Situación muy distinta es que se tenga que dar el informe y situación muy distinta es el plazo para analizar este informe. Por ahí va la idea, creo que Merly va a poder desarrollar mucho mejor esa postura. Lo que dice la norma es que si bien es cierto, existen esas 24 horas en que una persona tiene, un sujeto obligado tiene la obligación específica de reportar esa operación sospechosa, lo que la norma te dice son 24 horas a partir de que tú calificas a esa operación como sospechosa. No es que esa operación ya de por sí viene siendo sospechosa y que por eso tengo 24 horas. No, el sujeto obligado tiene que identificar a esta operación sospechosa, en principio como operación sospechosa, y luego tiene el plazo en función a su complejidad, a su magnitud, ya calificada, 24 horas para informarla. De todas maneras, consideramos que es un exceso poner 24 horas. Primero fueron 30 días, después se redujeron a 15 y ahora 24 horas. No sé cuál ha sido el criterio para esa reducción, pero por ejemplo, ¿por qué no es conveniente las 24 horas? A ver, si hay una noticia en la radio y en la televisión, en los medios periodísticos, de una banda, de una organización criminal, y el sujeto obligado, ¿no?, el oficial de cumplimiento del sujeto obligado no vio la noticia, pero todo el mundo la vio, pero él, mala suerte, pues ese día se enfermó y no vio la noticia, y la comunica después, la detectó después, según él la detectó después. Y entonces acá te enfrentas con un fiscal, ¿no?, o con un juez que te puede decir, usted la detectó después de un mes. Pero si todo el mundo, pero si esta fue una noticia pública,
Todo el mundo la vio en los medios periodísticos. ¿Usted cómo la detectó después de un mes que estuvo ocultando? ¿Qué les permitió hacer esto a estos delincuentes? ¿Qué cosa? ¿Cuánto le pagaron para que usted piensa que lo está encubriendo? Reporte la operación después de un mes. O sea, es muy corta las 24 horas, ¿no? De todas maneras es muy corta, y porque además Unidad de Inteligencia Financiera ha inventado algo que no está en la norma, pero que ya lo ha inventado porque es una respuesta que nos ha dado el Colegio de Notarios, y dice: ustedes deben tener el ROS reactivo. Ustedes no lo deben haber escuchado nunca. ¿Qué cosa es un ROS reactivo? Porque no está en ninguna de las normas, no está, es un invento de ellos. ¿Qué significa el ROS reactivo? Eso justamente de lo que estamos hablando, que si tú lo has escuchado por la televisión, si tú lo has escuchado por los medios periodísticos, no vas a evaluar ya la operación sospechosa, ni siquiera la evalúas, la tienes que comunicar de manera inmediata. Ese es el ROS reactivo. Entonces ya te metieron en un problema, porque ese sujeto obligado no la comunicó de forma inmediata, no la comunicó como el ROS reactivo, la comunicó después de 24 horas de detectada la operación según él, y ya está muerto. ¿Qué dicen? Es interesante el debate, sí, frente a ese tipo de casos límites, sí, efectivamente estaríamos entre un problema importante para la seguridad incluso de los sujetos obligados, ¿no? Porque si tú no reportas esa actividad sospechosa, incluso puedes incurrir en responsabilidad penal por omitir esa comunicación. Exactamente. Y hay muchas personas que ignoran del famoso ROS reactivo. Es un invento de Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un receso, ingeniero, de 3 minutitos? Tomar un poquito de aire y tomarnos también una gaseosa aquí que nos va a invitar François. Volvemos, un segundito, amigas y amigos. Retornamos a nuestro primer taller jurídico, que se ha denominado como Taller de Derecho Penal, Económico y de la Empresa, con nuestros invitados especiales Merley Friorelli, Etken Olivera y Ronnie Brian Santillán Rodríguez, y por supuesto a nuestra directora general del programa, la doctora Clara Carnero Ábalos, ¿no? Que están enfocando este interesante tema del lavado de activos. Los invitamos para que formulen alguna pregunta puntual en la continuación de nuestra programación. Más bien, continuemos con la conversación. Acá el licenciado Enrique Ledesma tiene una pregunta para hacerle a nuestros invitados. Bueno, hace un instante estábamos conversando sobre el tema del congelamiento. Entonces ahí surge una pregunta. El congelamiento es automático. Por la UIF, claro. Por la UIF. Consulta normal de cualquier civil.
¿Es más poderoso el UIF que un juez? Antes no esa acción difícil, compleja y que te puede paralizar toda la economía de una empresa grande o pequeña, ¿y ya no lo hace el juez? Aparentemente sí, mediante esta disposición lo que se está haciendo es empoderar a la UIF, de tal forma que ya de oficio puedan pedir este congelamiento. Situación distinta, como bien lo mencionaba Merly, si se va a actuar por medio de la Fiscalía, se tiene que pedir mediante un requerimiento y ese tiene que ser aprobado por el juez. ¿Y el otro no? El otro no, es directamente de oficio a través de la UIF. ¿Y tú eres el empresario? ¿Qué opinarías? Evidentemente, lo mínimo que quisiera es que exista un mínimo de motivación del por qué, porque ojo, no es que simplemente te congelan y ya, te congelan y tú como agente económico vas a sufrir un daño enorme a tu reputación. Ahí voy yo. Es enorme. Ahí voy yo, porque me pareció interesante cuando ustedes tocaban el tema de que el taller habla de los temas económicos y empresariales. Entonces pongamos el zapato de un empresario. Claro. ¿No? Ese tema hay que tocarlo aquí. Que juega con su reputación mucho, ¿no? Yo pienso... Puede mandar a la quiebra y si la empresa tiene 10.000 trabajadores, ¿tú sabes qué puede pasar? Un tema social. Claro. Una conmoción social, entonces, si esa empresa... entonces surge la otra pregunta. ¿Está bien ese dispositivo? ¿O exagerado? ¿O hay que regularlo? ¿O hay que opinar? ¿Hay que rechazarlo? ¿Qué podemos hacer? A ver, si bien es cierto, se ha empoderado a la UIF en el marco de una lucha eficaz contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, lo que no es menos cierto es que nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Y vivir en un Estado de Derecho implica tener garantías mínimas y seguridad jurídica. Seguridad jurídica para las personas que van a transitar libremente por las calles y realizar sus actividades comerciales, y seguridad jurídica para los empresarios que quieran realizar una actividad comercial o que la estén realizando y que vaya su economía mejorando. Entonces, este tipo de actividades en principio deben de ser un poquito más cautelosos si se quiere dotar de este tipo de medidas a la UIF, y que sean cauteladas, que sean garantizadas por un juez de garantías, un juez penal de garantías, que te diga, sí, ok, esta medida la puedes hacer porque tienes un documento, un acervo documentario importante y porque tú ya me has hecho previamente un reporte de que existe claramente una operación sospechosa, una actividad sospechosa, entonces te la voy a dar. Pero pienso que debe de pasar por la opinión de un juez, necesariamente. Me parece bien. Sí, muy importante eso, porque en realidad lo que han hecho con este reglamento de la ley 27693 es sacarle la vuelta al decreto legislativo 1249 de levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, que ya lo hemos hablado acá también. ¿Por qué? Porque lo que se discutía previo a emitir el decreto legislativo 1249 para empoderar, entre comillas, a la UIF era que se quería que la UIF, sin necesidad de tener que solicitarlo esto al juez, pudiesen ellos de mutuo propio pedir el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. Como esto colusionaba con la Constitución, entonces la salida que se dio fue que se haga el pedido de todas maneras al juez y que el juez tenía que resolver en el plazo de 24 horas. Pero ahora lo que se ha hecho es, bueno, sí, claro, no es el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, pero es el congelamiento de los fondos, que eso es algo mucho más grave, porque en el primer caso simplemente me están levantando el secreto bancario y la reserva tributaria, están viendo la cantidad de dinero que yo tengo, pero en el otro caso, sin importar la cantidad de dinero que tenga ese empresario, ya le están congelando los fondos, ¿no? Y no lo dejan actuar, no lo dejan pagar sueldos, porque el banco ya no le permite pues sacar ningún dinero. ¿Cómo paga los sueldos? ¿Cómo compra los productos que tenga que vender en su empresa? ¿No? ¿Cómo funciona la empresa? Claro, hay un daño, un posible daño. Entonces, ahí hay un tema bien delicado, por eso yo incidía en este punto. Ahora, otra pregunta relacionada al tema. En el primer caso se entiende porque le piden permiso al juez para evaluar, pero aquí ya es como una sanción, te ejecutan, te confiscan, no mueves nada, y es como una decisión, como ya eres totalmente culpable. La pregunta para los abogados es, ¿qué pasa si luego, o un luego muy de uno de estos años dice que no tienes nada, y que tu empresa, como te cancelaron todos tus fondos,
fracasó, 10.000 personas a la calle. ¿Quién va a pagar eso? Precisamente... Hay un juicio Claro. que va a venir. ¿Y contra quién? ¿Contra la UIF o cómo es el tema personalísimo penal contra un funcionario, no sé, de cuarto, quinto nivel? ¿Cuál será el tipo de funcionario que va a decidir eso o que decidió esa situación que le va a costar carísimo, ¿no? No en temas económicos, ¿no? Ya. En principio vamos evaluando lo que es si se aplica realmente o no se aplica este tipo de medidas. Bueno, las normas son para aplicarlas. Las normas son para aplicarlas, sí, pero vamos a ver si la habitualidad nos permite ver que si se ha aplicado o no se ha aplicado. De lo que tengo conocimiento, todavía no se ha aplicado. No, ya se aplicó. Ya se aplicó. Ya se aplicó ¿sí? justamente en otra de nuestras sesiones de radio. Estuvo invitado acá un oficial de cumplimiento de un banco. Lo que nos dijo es que ellos ya tenían órdenes de congelamiento de fondos. O sea, ellos ya tenían órdenes de congelamiento de fondos. O sea que la cosa en realidad, sí. Hay ejecución. Sí, hay ejecución. Bueno. ¿Puedo parar eso con una acción legal? Pregúntalo, pues. Lo que pasa es que cuando hay un congelamiento, la salvedad, por decirlo así, de la norma frente a esta gravedad que se ha hecho, es que el juez tiene, la UIF tiene 24 horas de comunicar esta actividad al juez. Y el juez va a decidir, un juez de garantías, un juez penal, tiene que decidir si esa medida que la UIF lo ha dictado es correcta o no es correcta. Si no es correcta, te la va a revocar y el empresario puede seguir con su vida empresarial normal. Pero si esa decisión es convalidada, efectivamente tu cuenta se queda congelada. Y si no es convalidada, hay un problema. Si no es convalidada, hay un problema. Pero aún, yo le hago un ejemplo, aún cuando luego el juez diga se equivocó el funcionario de UIF, y si el funcionario de UIF ha actuado contra una institución financiera, el tema financiero es muy susceptible, es muy sensible. Y si me dicen, hoy no funciona el banco tal, porque están cancelados todo, ya ese banco murió, porque al día siguiente ya no tienen clientes, todo el mundo sale, todo el mundo, las famosas corridas financieras. Un tema también vinculado directamente, haciendo hincapié a su pregunta. Ahí podríamos estar hablando de, digamos, una serie de imputaciones de delitos. Se me ocurre que a lo mejor al funcionario que de forma indebida emite una resolución de ese punto, dependiendo de las competencias, podría ser imputado inclusive por abuso de autoridad, dependiendo del tema que te dan. Nada, hay que haber un banco de 3 millones o de 30.000 millones. Pero, ojo, viendo la otra parte de la moneda, eso lo que va a implicar es ciertamente se está afectando, aparte de la reputación de los empresarios, puede poner en alerta ciertamente a todos los empresarios, ahora sí tomar las medidas necesarias a fin de evitar lo que es el implementación, prevención de delito. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque una medida de este calibre, magnitud, o sea, de esta magnitud, no puede ser utilizada para dar un mensaje negativo hacia la sociedad. No puede ser utilizado porque es una medida previa a un proceso. Entonces yo pienso que deben de haber mayores garantías frente a la aplicación de estas medidas, porque si vas a congelar mi cuenta, yo ya no voy a poder hacer ninguna actividad financiera, ninguna actividad económica. Lo que exijo mínimamente como funcionario o como empresario, que me den la razón del por qué y que me investiguen prontamente, porque yo voy a necesitar manejar esos caudales, invertirlos, reinvertirlos y seguir como actividad empresarial. Entonces, si la UIF llegara el caso, como comentamos que se ha presentado, entonces yo pienso que ya debe de existir mínimamente un reporte urgente al Ministerio Público para que el Ministerio Público decida seguir adelante con estas medidas cautelares o en todo caso rechazarlas, revocarlas y pedir nuevas, porque siempre puede existir una medida menos gravosa que el congelamiento de una cuenta para que una persona jurídica, una persona natural pueda responder a una actividad, a una investigación por lavado de activos. Después puede decir, te nombro un administrador judicial, ya está. Entonces la empresa sigue funcionando y hay un administrador judicial y maneja todos los fondos, ¿no? Y que sigue funcionando la cosa bien. Y si después sale limpio, sale limpio. Y si después no sale limpio, pues tendrá que someterse a los castigos legales, ¿no? Sí, en realidad son medidas bien graves, son medidas bien graves que... Doctora Condiana, ¿no, doctora? Sí, que Froilan Merli. Son medidas muy graves que facultan a Unidad de Inteligencia Financiera
no solamente al levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, sino al congelamiento de los fondos. Si yo ya tengo congelados los fondos, simplemente el que levanten el secreto bancario y la reserva tributaria ya es algo en el que yo puedo esperar tranquilamente el tiempo que se demore el juez, que como nosotros sabemos además que estamos en el Perú, y no solamente en el Perú, sino también en muchas partes del mundo donde funciona un sistema judicial parecido al nuestro, como hay tanta carga que tienen los jueces, por más que tú le pongas en la norma que tiene que resolver en 24 horas, jamás se cumplen las 24 horas, y esas 24 horas pueden ser mínimo un mes, ¿no? Y esto es, más de una vez he comentado yo cómo una sucesión intestada, cuando yo actuaba de abogada y tenía que hacer una sucesión intestada de una amistad y presentaba la demanda de sucesión intestada, que no es un acto de litigio, ¿no? Sino es un procedimiento, no está dentro del litis, no está litigando nadie, sino es un procedimiento judicial. Y para admitir la demanda, para admitirla, el Poder Judicial, ese juez se demoró 6 meses. 6 meses para admitir una demanda que no contenía litis, quiero decir, contencioso. Uno contencioso. No había contienda ahí. ¿No? Y entonces vemos que la carga laboral, entonces los plazos no se respetan y eso puede perjudicar enormemente a los empresarios. Pero vamos a ir a un temita que puede ser interesante para los empresarios también en lo que se refiere y que está en el reglamento al valor jurídico de los informes de unidad de inteligencia financiera. A ver, Merly, ¿qué nos puedes decir al respecto? A ver, ¿qué es lo que importa respecto de la actividad que hace la unidad de inteligencia financiera? ¿Qué es lo que le importa a un fiscal y qué es lo que le importa a un empresario que está inmerso en un proceso de lavado de activos? Cuando la unidad de inteligencia financiera hace un reporte de una operación sospechosa, este reporte tiene que necesariamente llegar a petición de un fiscal o puede llegar de oficio. Si llega de oficio no hay una investigación previa o puede ser que sí, pero si llega a petición de un fiscal, entonces este reporte llega de 2 maneras. Es un reporte positivo y que se va a llamar reporte de operación sospechosa, o va a llegar con una nota de inteligencia. Una nota de inteligencia va a implicar que simplemente la persona jurídica, la persona natural que está siendo investigada tiene actividad financiera importante, pero no va a calificar como una operación sospechosa que denote una actividad criminal. ¿Cuál es la importancia procesal? ¿Cómo este reporte de unidad de inteligencia financiera va a ser incluido en un proceso penal? Para ello los fiscales tienen que tener mucho cuidado, porque si hay un reporte positivo de la unidad de inteligencia financiera, lo que tienen que hacer los fiscales es incluirlo a través de una disposición fiscal, oportunamente en una investigación por lavado de activos, y que el empresario, el investigado, la persona natural, persona jurídica que está siendo investigada, procesada por lavado de activos, tenga acceso a ese reporte, tenga acceso de poder utilizar ese reporte, refutarlo, rebatirlo y ofrecer sus medidas de prueba, ofrecer su defensa. Esa sería la correcta forma de utilización de un reporte de inteligencia financiera de cara a un debido proceso para todas las personas que están siendo investigadas por el tema de lavado de activos. Sí, bueno, estos informes de los cuales habla el reglamento no estaban contenidos en las normas anteriores. Acá claramente te dice cuáles son esas comunicaciones de unidad de inteligencia financiera. Una de ellas es el informe, el que se llama IIF. IIF es el informe de inteligencia financiera, que es un informe documentado de unidad de inteligencia financiera en base a las operaciones sospechosas que le remiten los sujetos obligados, pero que no tiene un valor legal para que pueda ser utilizado. El otro del que acaba de hablar Merly es la nota de inteligencia financiera, que se denomina el NIF. Este NIF es un documento de inteligencia financiera que es a pedido formulado por el Ministerio Público o la Comisión Investigadora del Congreso. Pero el reporte, ¿no?, el RUIF, ¿no?, es un documento emitido por unidad de inteligencia financiera, y ese documento sí tiene validez probatoria en un proceso penal. ¿Y qué contiene? Ese contiene no solamente los informes de las operaciones sospechosas que les han dado a unidad de inteligencia financiera, sino que ya unidad de inteligencia financiera hizo
todo un análisis al respecto y ese reporte contiene información verificable de bienes muebles e inmuebles, contiene información verificable de operaciones de comercio exterior, contiene información verificable de operaciones comerciales, de operaciones financieras, tributarias, es decir, es un reporte completo, Claro, por lo cual, entonces, este sí tiene una validez probatoria, ¿no? Los otros no, y por eso muchas veces se equivocan y en los medios periodísticos dicen, no, pero hay un informe de Unidad de Inteligencia Financiera, sí, pues de Unidad de Inteligencia Financiera sale por ahí a decir, pero eso no tiene una validez probatoria, porque no conocen de este tipo de informes que existen, de cuáles son los que tienen validez probatoria o no en un juicio, en un proceso penal, ¿no? Bueno, ya casi estamos por finalizar el programa y no hemos abarcado todo lo que Se acaba rápido, ¿no? todo lo que hubiésemos querido, pero me gustaría escuchar de Merly y también de Ronnie qué es lo que consideran que es más importante resaltar en este decreto Supremo 020, que es el reglamento de la ley 27693. A ver, Ronnie. Sí, claro. En un primer momento pienso yo que este tema que lo tocó muy bien el doctor, sobre si se piensa o no empoderar a la UIF. Y acá hay que tener en claro dos conceptos muy, muy específicos. Cuando hablamos de un ente administrativo como es la UIF, es un ente que sí está capacitado, a lo mejor para actuar de forma rápida. Situación distinta si nos vamos donde el Ministerio Público, que como bien también lo explicaba la doctora, debido a la carga procesal, debido a la falta de personal, a la falta de infraestructura, muchas veces se le hace un tanto deficiente. Un tema muy sencillo y a lo mejor que fue producto de este pedido de actuar de oficio de la UIF, debe ser probablemente porque si la Fiscalía va a pedir el congelamiento o el levantamiento, va a ser un procedimiento de 6, 7, 8, 9, quizá un año en base a tiempo. Y durante todo ese tiempo probablemente un empresario que sí es un lavador ya tomó las medidas a fin de evitar esta salvedad. Situación distinta es que con todos los riesgos que puede implicar que la UIF pueda actuar de oficio, es que, un momentito, hay una motivación suficiente, se te congela y en el lapso puede a lo mejor tomarse. Quizás se puede discrepar un poco con el tiempo, o quizá con la motivación o la forma en que se debe enfrentar esto, pero lo cierto es, y como ya venía comentándolo, es que se está lanzando un mensaje. Se está lanzando un mensaje muy claro hacia la sociedad. Es que, oiga, si usted es un lavador, si usted está metido en cosas, o si usted es una persona pulcra, un empresario que quiere contribuir con el desarrollo del país, tenga sus cosas claras. Tome las medidas necesarias a fin de que no se vuelva a involucrar en esto. El resto pienso yo que sí se puede mejorar muchísimo. Es una norma que se puede perfeccionar. Probablemente la casuística no vaya a estar dando situaciones que no están contempladas acá y que se van a tener que ir adaptando. Esa es mi opinión. Bien. Correcto, perfecto. Y a ver, Merly, ¿cuál es la opinión de Merly? Es muy en la línea de lo que nos ha mencionado Ronnie. Lo que tenemos en un proceso administrativo como el de la UIF es que va a ser rápido, ágil y eficaz para lo que es la investigación del delito de lavado de activos. Algo un poco menos acelerado es lo que vamos a tener en una investigación penal ya en Ministerio Público, en Poder Judicial, sobre lavado de activos, en donde se van a ver y respetar otro tipo de garantías, porque si en un proceso tan pronto, tan rápido como el de la UIF tenemos un proceso administrativo, no estamos en juego con derechos fundamentales como libertad, no estamos en juego con derechos tan importantes como que es la comparecencia de una persona, su arresto domiciliario. Entonces, de cara a ello, quizás se ha flexibilizado este tipo de norma para dotarle de eficacia y también de mayor reconocimiento e importancia a las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo cual no significa que a futuro no vayan a tener algún tipo de advertencia tanto de la sociedad como de los casos que puedan ir abordando y que no pueda estar funcionando la norma de la manera como se ha previsto. Sí. Bueno, interesante la opinión de ambos. Claro, acá lo preocupante es que no se convierta este delito de lavado de activos en el cuco de los empresarios, ¿no? En el cuco de los empresarios, porque resulta que ahora cualquier persona te puede denunciar por el delito de lavado de activos. Una espada de Damocles. Tienes un enemigo mortal. Claro, de aquellos que están peleándose por abarcar un determinado mercado,
y el uno acusa al otro del delito de lavado de activos y sin ninguna prueba, simplemente diciendo de dónde habrá sacado el dinero, lo tienen que investigar por lavado de activos porque de la noche a la mañana ahora tiene tanto dinero, simplemente así, una denuncia de ese tipo. Así es. Y la recibe el Ministerio Público, y lo peor de lo que está sucediendo ahora, que es lo que yo he visto, porque además en una capacitación que da un fiscal por internet, que no me puedo olvidar, porque lo tengo grabado, en esa capacitación que da el fiscal, a otros fiscales, les decía y les comentaba, a ustedes cuando les llegue una denuncia por lavado de activos, ustedes tienen que abrir inmediatamente investigación, porque si no, nosotros los vamos a investigar a ustedes. Entonces, claro, un fiscal... Un pánico enorme. Entonces un fiscal dice, bueno, yo prefiero simplemente abrir la investigación sin mayores pruebas, ¿no? A que después yo tenga que ser denunciado por no cumplir con mi función. Entonces, claro, se convierte en una especie de creas un pánico, ¿no? Con respecto a este delito, tanto por el lado de los empresarios, en que cualquier persona, cualquier enemigo te podría estar denunciando por lavado de activos, y entre los mismos fiscales que temen que cualquier cosa les pueda pasar porque no abran la investigación y sin mayores pruebas te abren la investigación y ya se verá pues en el proceso indagatorio que dura 2 años y en los cuales además te pueden poner preso. Así bueno, es. ya estamos. Muchas gracias. Estamos con el tiempo, que ya también nos han informado que debemos salir 5 minutos antes. Muy agradecido, hemos culminado auspiciosamente este primer taller de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, la doctora Merley Friorelli Etken Olivera, y también a Ronnie Brian Santillán Rodríguez, y por supuesto a nuestro panelista titular, Enrique Ledesma Azaña, ex decano del Colegio de Licenciados en Administración del Perú. También por supuesto a François Rojas Enostroza, también nuestro panelista titular, nuestro ingeniero de sonidos Santo Quintín Matías Sandoval, y a todos ustedes, amigas y amigos, un abrazo, doctora, para todos. Nos despedimos muchas la gracias. próxima semana. Gracias a ustedes, muchas gracias, Valentina. Vamos a continuar con estos talleres también. Muchísimas gracias, amigas, y pasen un feliz fin de semana. ¡Arriba, Perú!